Escuchamos a Martín Valverde con el tema musical Obrero de tus mies. 9 de la mañana en punto en Radio María, y a esta hora compartimos el espacio Cómo ser padres en el siglo XXI. Ya está con nosotros la magíster Juliana Caxia y nos trae el tema corrección política. Además nos puede seguir a través del Facebook Live de Radio María Perú. Hola amigos acá estoy. Hola amigos de Radio María Perú, soy Juliana Caxia y estoy en un nuevo programa aquí de cómo ser padres en el siglo XXI en Radio María Perú. Bueno, hoy hay un tema que les soy bien sincera, lo escogí porque no hay actualmente no hay muchos temas de coyuntura política directamente relacionados a la educación de los hijos o a la patria potestad. Y dije, bueno, vamos a aprovechar, como hacemos cada cierto tiempo, de agarrar temas más acoyunturales, por poner un término, más filosóficos o de culturales para conversar. Y estuve mirando, diciendo de qué tema no hemos hablado, y encontré un término que todo el tiempo está dando vueltas, pero que nunca nos habíamos detenido a reflexionar sobre que es el de la corrección política. Todos nosotros, si somos católicos, vamos viviendo en los últimos años una especie de, no sé, sentimiento tal vez, no todos, pero muchos, o de repente secretamente, de tener miedo a hablar, o sentirnos juzgados cuando decimos lo que pensamos, o abiertamente, eso no hay que tampoco, no es un sentimiento, es un tema real, hay ataques concisos y objetivos a nuestras creencias. De hecho, el término batalla cultural, ¿no?, que es el que venimos dando, que es el tratar de que no destruyan nuestros valores, nuestros principios, va de eso, ¿no?, en proteger o en conservar, por eso nos dicen conservadores, ¿no?, estos valores que sentimos o creemos, mejor dicho, que son importantes preservar porque nos permiten no solamente un desarrollo personal e individual positivo, sino también a nivel social. Pero en los últimos años, con todo este tema del progresismo, por ejemplo, ¿no?, la ideología de género y todos estos cambios culturales que se intenta dar, vamos viéndonos arrinconados, y hay muchos espacios en los que inclusive no se nos permite, entre comillas, hablar, porque dicen, no, tú eres católico, o tus creencias te marcan, ¿no? Tú hablas desde la voz de la iglesia, por lo tanto, lo que tú dices no tiene ningún valor. Tendrías que hablar desde un punto de vista laico, secular, ateo, neutral, ante lo cual yo siempre pregunto, y es cómo hago para sacarme mis creencias, independientemente estén alineadas o no con una religión, que tiene mucho que ver, ¿no? Porque si yo soy católica es porque de ida y vuelta, ¿no?, creo en los valores de la Iglesia Católica, más allá de creer en Cristo, digamos, porque se puede creer en Cristo en otros cultos, y los valores, o sea, y lo que yo creo que es bueno, también está como identificado con los valores de la Iglesia, y se da una especie de retroalimentación, ¿no? Y yo digo, bueno, sí, efectivamente yo creo en lo que la Iglesia dice, y por lo tanto me adhiero a estos valores y vivo bajo estos principios. Es un poco, de una manera, no sé si esquizofrénica es la palabra, o paranoica, no sé, de tratar de vivir o hablar sin que te definan algún tipo de creencia. O sea, un ateo va a hablar y a actuar en distintos ámbitos de su vida sin creer en Dios. Entonces, ¿cómo yo a un ateo le puedo decir que no puede participar políticamente si es que no deja de lado su ateísmo? Es como
como, no sé, para mí es materialmente imposible que una persona, independientemente de cuáles sean sus creencias, participe, hable, opine, sin que sus creencias, que algunas de ellas son religiosas, todas al finalmente, porque hasta ser ateo es una postura religiosa, ¿no? No esté presente. Pero bueno, hoy se ha logrado que sea políticamente correcto hablar desde una postura laica, que atea, secular, ¿no? No católica o no cristiana, y que sea políticamente incorrecto decir que eres católico, decir que crees que la vida es el bien supremo y que hay que protegerlo independientemente de su origen, que el sexo es biológico y no cultural, que los sentimientos no están por encima o sea, la verdad objetiva no está por debajo de los sentimientos, etc. Todo esto que les he mencionado, que para todos nosotros son en materia de sentido común, ¿no? Hoy es políticamente incorrecto. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando eres políticamente incorrecto? ¿Qué viene pasando, no? O por lo menos es una percepción. Yo les voy a contar desde mi propia experiencia. Yo vengo siendo abiertamente y públicamente políticamente incorrecta hace aproximadamente una década. Entonces, claro, recuerdo mi primer, tal vez, intento de cancelación por parte de los otros, ¿no? Por ponerle un término a los otros, que fue cuando, me acuerdo, yo estaba en mi oficina y grabé un en vivo en mi Facebook, porque un amigo mío me mandó un libro sobre esto de cuentos rebeldes, cuentos para las niñas rebeldes, y era la primera edición, y encontré 2 cuentos o 3 que desde mi punto de vista eran posturas feministas radicales de género y que yo no recomendaba el libro para los padres que me seguían, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo en su espacio tiene derecho a decir lo que piensa. Bueno, les diré que ese día me hicieron un cargamontón feministas de todo el mundo, porque resultó, que ahí me di cuenta, y ahora ya me doy cuenta porque voy a las librerías y puedo ver X ediciones de este libro y variantes. Resultó que este libro era muy famoso y muy popular y que yo resulté siendo una gran ignorante, misógina, machista, fascista, todo loísta que podría haber, por simplemente decir, por estos 3 cuentos yo no le leería este cuento a mis hijos. Y me amenazaron hasta de muerte, o sea, sí, ojalá te mueras, ojalá tu hija sea lesbiana, tu hijo sea lo que sea, porque eso es algo que yo siempre digo que es paradójico, ¿no? Cuando tú pones que estás contra una postura anti del lobby, que yo siempre les he dicho, hay que diferenciar entre una persona homosexual y el activismo LGTBI, cuando tú te manifiestas en contra de este activismo que quiere, pues, chancar tus derechos y tu derecho de educar a tus hijos, la manera en que te atacan y te insultan es decir, ojalá tu hijo sea homosexual, ¿no? Ese es el gran insulto de los activistas LGTBI, ojalá tu hijo sea como yo. Entonces, claro, a mí eso, entre comillas, me da risa, simplemente ya sé que cómo es, pero lo que iba con la historia, para no irme por las ramas, es que en ese momento yo me asusté porque dije, ¿qué tal apanado, en redes sociales? Ya voy a caminar por la calle y me van a pegar, más o menos, y qué miedo, me encierro. Y de verdad, sentí miedo en ese momento. Estoy hablando, esto puede haber sido públicamente, o sea, porque yo vengo en este trabajo hace como 12 años, pero digamos, esto fue creo que en el 2017, 16, o sea, hace más o menos 7 años, y de verdad fue como wow. Pero de ahí me di cuenta que eran valientes de teclado, de redes sociales, y comencé ya cada vez, bueno, ustedes ya más o menos saben cómo es mi trabajo, a meterme más en esto y a darme cuenta que era importante hoy para dar la batalla cultural y para poder defender nuestros valores, ser, entre comillas, políticamente incorrecto. Y que además no pasaba nada.
claro, acá yo hago una raya, voy a hacer una línea porque también me voy a poner en otra posición. No pasaba nada para una persona como yo que podía trabajar, y ahí ya entro al tema del correctismo político, en esto, y que podía levantar mi voz y que parte de mi trabajo, hoy todo mi trabajo está volcado en dar esta batalla cultural. He creado mi asociación, estamos trabajando, tenemos este programa y varias acciones, donde nuestra labor es, como les decía, nuestra misión es dar batalla cultural. Pero desde este mismo trabajo yo recibo muchísimas mensajes de personas que no pueden ser políticamente incorrectos, y los entiendo y empatizo y está bien, porque no les queda de otra, porque en el trabajo en que están los pueden despedir, los pueden cancelar, los pueden botar de la universidad, como ha venido pasando, y hay múltiples ejemplos de cómo no ser políticamente correcto te cancela, que esa es la palabra actual, te cancela. Y ahí sí estamos en un problema grave, y ese es el punto que tenemos que tratar aquí. ¿Existe realmente un correctismo político que llega a ser totalizante, totalizador y prácticamente abusivo? Sí, sí. Recuerdo hace pocos años, no muy recientes, pre-pandemia, porque ahora ya es antes de la pandemia y post la pandemia, antes de la pandemia, me buscó una chica que estudiaba en la Universidad Católica de Lima, la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica, que ya sabemos que de católico solo tiene el término en el nombre, porque adentro pasa de todo menos una educación católica. Y la chica me decía que ella sí sentía como que tenía que andar en su grupito aislado, porque los demás alumnos y los profesores inclusive, y algunos directivos, efectivamente la tenían fichada por ser católica. Y me acuerdo que cargaba una placa de plata de la Virgen o Jesús en el cuello. O sea, nunca claudicó, digamos, de decir que era católica practicante, pero sí la aislaban. Y además, esto no lo verifiqué, pero simplemente les cuento lo que ella me dijo, me comentó que también el uso que hacían de sus redes sociales era en materia de calificación o de ponderación a la hora de calificarlos. Es decir, si tú, por ejemplo, o ella, por ejemplo, ponía hoy que no estaba de acuerdo con una ley de género, eso le podía costar una nota o una calificación en alguna materia o ítem de su récord universitario, ¿no? Conozco también muchos, por lo menos 3 casos de personas totalmente católicas, profesionales, académicas aún, ¿no?, que han tenido que hacer tesis de maestría o doctorado obviando o metiendo alguna variable de género. Digo, metiendo una variable de género u obviando algunas perspectivas de antropología cristiana que no le permitía dicha universidad o el asesor de tesis, porque si no, no lo calificaban correctamente. Eso es cancelación, eso es correctismo político. De hecho, el término correctismo político, y retrocede un poquito, se acuña más o menos en los años 70 como tal, pero claro, ser correcto políticamente es una conducta o una forma de vivir que ha existido siempre, ¿no? Por ejemplo, tú tienes ciertas reglas para participar en un club, por decirme, porque si sales de esa regla eres políticamente incorrecto y puedes salir, no puedes pertenecer a esa comunidad o ese club. O por ejemplo, antiguamente, pues para ser parte de la corte tenías que tener ciertas características o ciertos modales, o la aristocracia, ¿no? Y tal. Pero hoy sufrimos un tipo de correctismo político que es realmente, es que no es pues como el correctismo político de Stalin, ¿no?, que era sangriento, pero efectivamente te pueden totalmente aniquilar la vida. Recordemos otro caso, por ejemplo,
no me acuerdo ahorita el estado de los Estados Unidos, donde un pastelero, un señor que hace tortas, tenía su pastelería, siempre atendía a todos, o sea, mi torta de cumpleaños, nunca te preguntaba si eras homosexual, ¿no? Oye, quiero una torta de cumpleaños, él lo hacía, no te preguntaba qué hacías en la noche ni con quién para hacerte la torta. Pero en una ocasión, uno de sus clientes frecuentes le pidió que le hiciera su torta para su matrimonio o unión homosexual. Y el tortero le dijo, mira, o el pastelero le dijo, en esta ocasión no te voy a poder atender porque eso sí va contra mis creencias y mis valores y yo no voy a hacer una torta para un matrimonio en el cual yo no creo. Bueno, al señor le cerraron la pastelería, le pusieron multa, le hicieron juicio de discriminación, tuvo que pagar no sé cuántos miles de dólares. Al final lo declararon inocente y pudo seguir, pero pasó varios años, digamos, perseguido y cancelado porque ejerció su libertad de conciencia y su libertad religiosa, que eso es dos de las libertades más importantes que ataca el correctismo político. El correctismo político, además, tiene una característica hoy en la actualidad, que es determinado o ejercido o implementado o enmarcado por un grupo de personas que tienen poder político y poder mediático. Y que ese simple poder político y mediático hace que se autoarroguen estar en una especie de tribunal moral que decide quién puede decir qué y cómo lo puede decir. Y en este punto me voy a profundizar en el segundo bloque luego de esta pausa. Ya volvemos, amigos. Y nunca estás solo, estás con Jesús y Radio María. Radio María te acompaña siempre. Y en Radio María compartimos cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia, hoy con el tema Corrección Política. Radio María, distintas frecuencias y una misma sintonía, el amor. Continuamos. Estamos de vuelta aquí en Cómo ser padres en el siglo XXI. Soy Juliana Caxe y estamos reflexionando sobre la corrección política. Les decía que esta corrección política posmoderna, ¿no?, actual, está determinada, o sea, lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto o es incorrecto, está enmarcado, determinado, establecido por una especie de tribunal moral que se arroga este poder por contar, valga la redundancia, con poder político o mediático, ¿no? Yo, que no tengo espacio en ninguna, me pongo como ejemplo puede ser cualquiera de nosotros, que no tenemos un espacio, por ejemplo, en un medio, entre comillas, abierto, tradicional, la televisión, podemos ser sujeto de masacre, ¿no? Masacre de cancelatorio, por decirlo de alguna manera, si es que así lo determinan. Y nosotros
podemos levantar un dedito, así como que te ahogas y levantas un dedito, ¿no? Para decir, ojo, yo quiero hablar, y simplemente te entierran, ¿no? Te sepultan, y no hay nada más que hacer. Y simplemente termina siendo un apestado social porque no dijiste, hiciste o pensaste lo que ellos querían. Y aquí hay un punto importante, y muy importante, que debemos precisar o profundizar un poquito. Es muy peligroso sucumbir a la corrección política. ¿Saben por qué? Porque la corrección política es algo así como alguien que decide qué debes decir, pero no se quede en el qué debes decir, sino que como lo que tú dices es un reflejo de lo que piensas, también te están diciendo cómo pensar. Y como te están diciendo cómo pensar, también te están diciendo qué debes sentir. Y como están gobernando sobre tu sentir, también terminan gobernando sobre tus deseos. ¿Qué debes desear? La pregunta es, ¿quién es ese alguien? ¿Y quién le ha dado las credenciales a ese alguien para decir qué debes sentir, qué debes desear, qué debes sentir, qué debes pensar y qué debes decir? Y si no lo haces, no existes. Debes estar fuera, ¿no?, de los muros de nuestra sociedad, de nuestro reino, de nuestro, ¿no?, de nuestro imperio, que es superior intelectualmente y en el cual, si tú no piensas, dices lo que yo quiero, no eres bienvenido. Me encantó el otro día que estaba averiguando sobre la portada, leyendo un poco más sobre corrección política, encontré a un profesor de español, de filosofía, Ginio Marín, que contaba, ¿no?, que en Roma, perdón si no soy tan precisa como el profesor, cuando tú ibas a construir, digamos, un nuevo reino o territorio, lo primero que hacías era este territorio, le hacías surcos alrededor, ¿no? Esos surcos eran sobre los que luego ibas a construir tus murallas de protección. Sabemos, ¿no?, que las distintas ciudades romanas estaban amuralladas. Esos surcos, en latín, no sé precisamente cuál, pero digamos de la época, se llamaban liras. Entonces, todos los que estaban fuera de la lira eran bárbaros, ¿no? O si tú no te portabas como te tenías que portar dentro de este territorio, te sacaban de estas liras, de estos límites, ¿no?, que eran surcos, que luego eran muros, y por lo tanto delirabas, ¿no? Entonces el que deliraba era el que no estaba dentro de estos límites de pensar, hacer o las leyes de este territorio. Entonces los que le deliraban estaban fuera. Y me parece súper interesante este detalle, porque efectivamente hoy funciona igual, ¿no? Si tú no piensas como la corrección política, el progresismo hoy dice que debes pensar, estás delirando, eres un loco, un fascista, un carca, ¿no?, un fanático religioso, un todo, ultra todo lo que te puedan decir, porque para tú ser un ser pensante y no delirar, tienes que estar dentro de estos surcos que determina especie de tribunal moral que es el progresismo, y que aquí, ¿no?, o para ejercer este poder, tienen pues este poder político y este poder mediático, o tienen muchos seguidores en redes sociales y simplemente destruyen tu nombre, tu honra, ¿no?, tu vida, te cancelan y no tienes mucho más que hacer porque nadie te va a hacer mayor, te pueden hacer barra, pero digamos, te van a hacer barra todos los que deliran, ¿no?, los que están fuera del surco y que tampoco tienen mucho acceso a este poder. Hoy, que es eso también otro punto importante, este miedo que es objetivo, porque sucede, nos limita, pero, y ese es mi punto de vista, mi
o mi deseo, por decirlo de alguna manera, o sea, todo esto en algún momento va a implosionar, ¿no? Porque, y ya está pasando, porque al final el sentido común siempre prevalece, porque los seres humanos finalmente queremos la supervivencia, ¿no? Entonces, cuando vemos que hay cosas que amenazan nuestra especie, vamos a dejar la ideología de lado y vamos a sentarnos a trabajar con el sentido común, ¿no? Nosotros tenemos que también como católicos mirar un poco de dónde viene esto, y encontré unos textos, bueno, que lo estaban referidos, que me pareció interesante compartir sobre este tema, que no era precisamente bajo el término corrección política, pero que ya el Papa Benedicto XVI en la misa del 18 de abril de 2005, hace poco más de 17 años que estaba siendo Papa, ¿no? Dice Ratzinger en su discurso, ¿no? Miren qué interesante. ¿Cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos decenios? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas de pensamiento? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo al otro, del marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo, etc. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que tiende a inducir al error. Cita Efesios 4:14. A quien tiene una fe clara según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica, acá está, miren, este es el término, digamos, no use ese término, pero es corrección política, repito, lo que decía Ratzinger, a quien tiene una fe clara según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo, mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Interesante, ¿no? Estamos hablando hace más de 18 años, y lo dijo el Papa Benedicto XVI, y parece que fuera que nos está describiendo el hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se venía cocinando, digamos, desde hace varios años, ¿no? Y claro, hoy lo vivimos con mayor intensidad, sobre todo los que somos católicos, ¿no? Los que pensamos fuera de estos marcos, ¿no? Los que deliramos, como si ponemos el ejemplo romano, ¿no? Hay un ejemplo de lo que es esta especie de código moral, ¿no? Que es que ya lo hemos revisado aquí, que es la Agenda 2030 de la ONU. Es un ejemplo clarísimo de cómo se va implementando el correctismo político en un marco de pensamiento. La Agenda 2030, cuando hablamos de este tema en este programa, es eso, es un marco. Es más, cuando el Perú firma con la ONU la cooperación o el Tratado de Cooperación, se llama marco de cooperación. ¿Por qué? Porque enmarca, ahí están las liras, ¿no? Los límites, una manera de actuar que debe tener el Perú, ¿no? Hasta el 2026, según la ONU, en este marco de cooperación, donde tiene que el Perú poner sus prioridades políticas, ¿no? De políticas públicas y culturales, estoy redundando porque es importante el término, enmarcadas en el marco de la Agenda 2030, en las liras de la Agenda 2030. ¿Y qué es lo que te pide la Agenda 2030? Que es algo también súper interesante de evaluar porque tiene que ver mucho con el correctismo político. Es que el Estado debe mantenerse neutro ideológicamente, como si eso fuera posible, como si eso fuera posible, como si un Estado, como si el Estado fuera un ente, pues,
un edificio, ¿no? Nadie piensa, nadie tiene ideología. Entonces, y eso es súper peligroso, porque lo que te está diciendo la ONU es, no importa quién elijas como presidente, o sea, mañana puedes elegir a un católico o a un ateo, lo importante es que sus pensamientos, sus ideas no calen. Lo importante es que se mantenga neutro para que el que cale sea el marco de la Agenda 2030, la agenda de las prioridades que el país tiene que optar. ¿Me explico? Entonces, le dice, claro, tienes que mantenerte neutral, Estado, pero ojo, neutral con los que piensan como tú. A ellos no les hagas nada, porque eso es alucinante cuando ves el marco, perdón, en la corrección política, ¿no? Tú puedes ver a personas que han delinquido, que han violado, que han acosado, mujeres que denuncian, ¿no? A progresistas, a gente, ¿no? Que está públicamente o en redes sociales súper activas y que las denuncian, pero ellos no les tocan, ¿no? Si un católico es acusado, ¿no? De que sirea a una mujer por decir, uy, Dios mío, más o menos que hay que quemarlo en la hoguera en la plaza pública. Pero si lo hace un progresista, lo más probable es que la culpa sea de la mujer, o no sea tan grave, o nos hacemos el muertito y no decimos nada, ¿no? A ese sí no lo masacramos, a ese sí no hacemos nada. Porque la neutralidad del correctismo político, por ejemplo, y pone el ejemplo de la Agenda 2030, es solo para los suyos, para los que están dentro de las liras, de los que no deliran según ellos, ¿no? Los que deliran están los que fueran, los que no deliran hay que protegerlos, no importa la barrabasada que hagan, no importa si hacen algo que inclusive para nosotros es políticamente incorrecto. A esos hay que protegerlos porque ellos son embajadores de nuestro correctismo político y por lo tanto tenemos que proteger. Me voy a una pausa, que rápido se pasa cuando los temas son así, y regreso en el tercer bloque. Ya saben, amigos, que pueden llamarnos para comentar lo que estamos hablando hoy. Volvemos. En Radio María estamos compartiendo el espacio Cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia hoy con el tema corrección política. Y es momento de poder participar, marcando nuestro número de cabina, el 2048-720, 2048-720, prefijo 01. También puedes escribirnos a nuestro WhatsApp al 914-05-1111, 914-05-1111. Escribes tus nombres completos y de dónde te comunicas. Radio María, acortando distancias y uniendo corazones. Continuamos. Vuelta en Radio María Perú, cómo ser padres en el siglo XXI, y estábamos hablando del correctismo político. Todo esto que les hemos estado hablando hasta ahora
en la actualidad de cómo funciona el correctismo político, la gran paradoja es que es en nombre de la democracia, ¿no? Si tú quieres vivir en un país democrático, tienes que pensar así, decir así, sentir así y desear así, como yo te digo, ¿no? Si no, no hay, no eres democrático, y por lo tanto, como no eres democrático, como a mí me parece que debes ser democrático, chao, fuera, deliras, te vas fuera de los límites de lo que yo he establecido. La primera llamada de Silvia de Ventanilla. Buenos días, Silvia. Buenos días, doctora. Gracias por su tiempo y por sus enseñanzas. Doctora, mire, el tema que usted está tratando no es muy lejos de la realidad. Parece que solamente existiera en el ámbito político, pero no es así porque, por ejemplo, en el trabajo, doctora, algunos jefes tienen como pareja a personas de la misma área y ambos son casados, y tú no puedes decir nada. Tú tienes que saludar igual, tú tienes que portarte mejor incluso, porque de eso depende tu estancia en ese lugar. Claro, usan el poder para callar. A veces, sí, o sea, no puedes, doctora, decir nada. Ahora, tú opinas, porque el WhatsApp es un medio de comunicación grupal, entonces el mismo jefe, ¿qué te dice? No seas subversiva, ¿no? Cuando quieres tú mantener tus valores, poder, pero doctora, algo que yo no entiendo, por ejemplo, yo fui a la psicóloga por ese punto, por ese tema, porque me parecía, de verdad no podía manejarlo, entonces me dice, pero, o sea, esa es su vida. Tú no tienes por qué fijarte en la vida ajena, ya. Pero doctora, tú vives en ese mundo, ¿no? Entonces luego aprendes a hacer lo que para algunos es el término común, es hipocresía, y para el ámbito laboral se llama diplomacia. Entonces, frente a todas estas situaciones, ¿tú cómo le puedes explicar a tu hijo sobre los valores? Si prácticamente ni yo los aplico o los puedo ejercer, o sea, con esa pureza, digamos, ¿no? Manteniéndolo como debe de ser. Porque esas personas, si bien es cierto, no las podemos marginar, no se les debe criticar, no se les debe separar, pero en tu grupo uno ve toda la realidad que son gente que tiene más seguidores, digamos, porque ahí ya se alinea la otra jefatura, se alinean las otras y hacen como una mancha grande de personas. Sí, doctora, entonces, y al final Eso es tú, uno que de tienes los valores, problemas. tú te quedas como el patito feo, doctora, o sea, tú eres la aislada, la solitaria. De repente por no salir a tu fiesta, por no ponerte a tomar en horas laborales. Entonces, doctora, es una situación bien difícil, de verdad. Yo te Una voy a cosa es la decir algo realidad y una cosa, por favor, gracias. Gracias, Silvia. Mira, lo que dice Silvia es interesante porque es un desafío y yo la verdad no puedo ahorita dar una respuesta y decirle renuncia por tus valores, ¿no? Porque claro, ya renuncio con qué le doy de comer a mis hijos. Es un problema que o sea, no soy yo, digamos, no me siento en la capacidad de dar una solución, porque yo tengo la bendición de poder trabajar para ser políticamente incorrecta, pero eso no le pasa a la gran mayoría, pero sí hay maneras en las cuales uno puede también establecer y no sucumbir a sus principios. Hay que ver la manera según cada coyuntura y cada contexto. Claro, no estamos hablando de que tengas que tú corromperte en el sentido de recibir coimas o algo así, eso jamás, ¿no? Porque es eso es algo que yo no avalaría nunca, ¿no? O sea, que tengas que tú pecar, por decirlo de alguna manera, o cometer un delito, eso no, ¿no? Llamada de Daniel, de San Borja. Buenos días, Daniel. Buenos días, Juliana. Un gusto acceder a tu programa. Felicitaciones por tu programa. Siempre te escucho, Gracias. te leo en Twitter y sigo tu trabajo. Gracias, Daniel. Sí, con relación al tema, totalmente de acuerdo contigo. Hay una dictadura implícita que muchos no lo ven y que está tratando de imponer toda esta serie de fuertes ideas, ¿no? Yo trabajo en una entidad pública y en una entidad pública es incluso un poco más draconiano, ¿no? Porque las entidades públicas están obligadas a implementar políticas que ya están decretadas a nivel de leyes, normas,
y políticas que han sido impuestas pues de las agendas extranjeras, ¿no? Pero ya tenemos instrumentos legales, normativos que están tratando de implementarlas. Y en las entidades públicas hay una serie de ya talleres obligatorios, cursos, decálogos, normas internas que están alineadas a esos alineamientos, a esas políticas, ¿no? Y es muy, muy difícil ahí ir contra la corriente, contra el pensamiento, o mejor dicho, contra las normas, ¿no? Ya impuestas. Entonces eso me toca vivir a mí en el día a día. No, y desde, Y desde es que muy tienes que complicado, ¿no? escribir, hasta que tienes que escribir mal, ¿no? O sea, que basta contra tus principios educativos, digamos, escribir con lenguaje inclusivo o cosas así, ¿no? Creo que ahora, Así es. sí, y ahora con esta nueva resolución, creo que no me acuerdo bien qué norma es, inclusive si quieres ser, cualquier funcionario público tiene que llevar obligatoriamente talleres de género, por ejemplo, ¿no? Es así, es correcto. Tan obligatorio es que si tú no lo llevas, va a tu legajo, va a tu archivo personal y te descuentan puntos o puede acarrear algún otro tipo de, digamos, de castigo, ¿no? Entonces, esa es la realidad y ni qué decir de la expresión diaria, ¿no? Uno, si se atreve a hablar en contra de estas ideas, es muy complicado, ¿no? Y sobre todo para los que queremos escalar o llegar a alguna posición política, estamos como que en jaque, ¿no? Y te Entonces, pasa esa a es la ti, realidad. y le pasa también a los maestros. Yo he conversado con muchísimos maestros en todo mi trabajo que hago cuando voy a colegios para dar charlas, reuniones. Es lo primero que me dicen, Juliana, o sea, de nuestra evaluación para la carrera magisterial, la docente, ¿no? Hay partes donde te dicen si has implementado el género en tu cátedra, por decirlo de alguna manera, y eso también lo reciben, por ejemplo, profesores de religión católica. Entonces, una contradicción y efectivamente es por eso digo, es una dictadura de la cual no hay hoy más que la única solución así radical que yo veo es que el presidente diga, oye, derogo todo esto, ¿no? O el Congreso, qué sé yo, pero claro, ellos han ido avanzando porque esto es un punto importante, gracias Daniel por tu llamada, es un punto importante entender que la corrección política no es que al menos que mañana hay un golpe de estado de una ayatola, pues que dice mañana cambiamos todas las leyes y somos pues teocráticos, todo esto en democracia, entre comillas, se va ganando pasito a pasito. Hay un médico canadiense, un psicólogo, que se llama Jordan Peterson, que muchos lo deben conocer. Si no lo conocen, les recomiendo que entren a YouTube y lo busquen, porque es un señor que tiene millones de seguidores y su gran pecado fue ser políticamente incorrecto. O sea, cuando él sale a la fama, por decirlo de una manera, radicalmente, así, de un momento a otro, es cuando él era profesor universitario, es canadiense, y vienen estos chicos trans y le dicen que tienen que llamarlo con el pronombre que los chicos quieren. Y el profesor dice, mira, tú te puedes creer lo que te da la gana, pero a mí no me puedes obligar a hablar como tú quieres, pues yo hablo como yo quiero. Y se arma un escándalo, y así es como él, digamos, se hace famoso por ser políticamente incorrecto. Y termina saliendo inclusive de la universidad bueno, ahora tiene programas y de hecho debe ganar muchísimo más dinero entre sus libros y lo que le debe pagar YouTube, que siempre lo banea además, o lo que sea, ¿no? Si tú quieres buquearlo o agendarlo para traerlo, más o menos en el 2028 recién tiene por ahí alguna fecha, ¿no? Bueno, él lo han castigado y tiene que ir a una escuela de reeducación en género por haber dicho no sé qué tanta cosa. Ahora el Estado canadiense lo ha mandado a que vaya a unos cursos de reeducación. Antes te mandaban, ¿no?, a trabajo forzado, digamos. Hoy tienes que ir a una escuela de nuevas masculinidades para aprender a dejar de ser macho patriarcal, ¿no?, facho ultra extremista, derechista. Tienes que ir a una escuela. César, del Cercado de Lima. Buenos días, César. Buenos días, doctora. Hola. Con respecto a las represalias que sufren los fieles cristianos respecto a esta corrección o correctismo político, tener en cuenta para mantenerse fieles a Cristo lo de las bienaventuranzas. En específico, se dice, felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos.
Así Dichosos es. ustedes cuando por causa mía los maldigan, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Tal Muchas cual. Y aparte, gracias, gracias, doctora. César. Ya César se adelantó a mi final, pues. Pero, a ver, hay varias cosas que nosotros como católicos nos deben inspirar. Lo primero, hay una parte que a mí me encanta del Evangelio, que no sé si es exactamente así porque yo no cito tan precisamente, no tengo esa memoria desafortunadamente, que dice algo así, ¿no? Algo así, si te atacan por no ser del mundo, yo tampoco soy del mundo, ¿no? O sea, nosotros no somos de este mundo, o sea, nosotros deliramos, volviendo al ejemplo de Roma, o sea, nosotros no estamos dentro de la corrección política y nunca hemos estado. Y el ejemplo más claro, además del que ha dado César, es que Cristo murió por decir la verdad. ¿Por qué murió Jesús? O sea, ¿por qué lo crucificaron? Por decir la verdad. Porque no sucumbió a la corrección política, porque rompió más bien con la corrección política de la época, ¿no? Porque vino a decir la verdad, porque vino a mostrarse, vino a decir que era Dios, y como no le creyeron, lo mataron. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que ese? Y también resucitó. Entonces yo lo que trato de decir con esto es difícil, es un desafío, y hoy más que nunca, ¿por qué? Porque como hemos revisado superficialmente, porque este tema podemos hablar horas de horas y tiene muchos canales por los cuales podemos profundizar, filosóficos, antropológicos, teológicos, políticos, socioculturales, por todos lados. O sea, al final, amigos, es la eterna lucha entre el bien y el mal. Hoy a nosotros nos toca vivir en este contexto del progresismo. En la época de los primeros cristianos perseguidos, pues, y que te comían los leones, por simplificarlo, ¿no? Entonces, siempre va a existir esta batalla, esta lucha, esta guerra entre el bien y el mal. Hoy nos toca a nosotros vivirlo así. La pregunta es, ¿hasta qué punto vamos a dar lo que podemos dar para dar esta batalla y luchar contra el correctismo político? Yo les puedo decir que hoy, después de 10 años o 13, qué sé yo, que vengo trabajando aquí, que he pasado un proceso personal y profesional, veo con esperanza que se está rompiendo la espiral del silencio. Nosotros en la asociación que yo dirijo, hacemos varias, no un montón, ya quisiera un montón, algunas actividades donde, por ejemplo, congregamos jóvenes, ¿no? Y los jóvenes, jovencitos universitarios, hasta escolares recibimos en algunas conferencias y qué sé yo, están hartos y están abriendo los ojos porque el joven que es revolucionario, que es rebelde por naturaleza, que tiene, entre comillas, derecho a romper reglas por su juventud, por su ímpetu, ¿no? Por su a un desconocimiento de cómo es la vida, y todos nos ha pasado, y todos hemos tenido, digamos, ese espacio de distinta manera. Los jóvenes están hartos, porque se sienten, primero, discriminados, se sienten cancelados y se sienten defraudados. ¿Por qué? Porque un joven hoy va a una universidad y no encuentra conocimiento, encuentra adoctrinamiento, y dice, ¿por qué yo tengo, o mis padres, pagar el dinero o el pasaje, si es una universidad pública, o mi almuerzo, mis libros, mis cuadernos, lo que sea, y yo entregar lo más valioso y irrecuperable, que es mi tiempo, en ir a un sitio donde me exigen un título para poder desarrollarme, ¿no? Profesionalmente, porque si no, digamos, no avanzo, entre comillas, pero al mismo tiempo no me enseñan nada, o me enseñan solo lo que está dentro de los límites del correctismo político, del progresismo, de lo culturalmente aceptado hoy, y ni siquiera me dan el otro lado. Entonces, ¿qué hacen los chicos? Bajo sus propios medios, están buscando el otro lado de la historia. Y por eso es muy importante generar espacios fuera de los claustros universitarios, en los cuales hoy ya no se dan, donde ellos puedan contrastar conocimientos, realidades, etcétera,
y puedan comenzar a tener alguna opción o opciones para poder escoger lo que está bien y lo que está mal. Y nosotros como padres, y con esto voy terminando, tenemos el deber hoy más que nunca, y por eso siempre digo, esta es la justificación y el título de este programa, de formarnos para también ser artífices de ese otro lado, para que los chicos sientan que no están delirando, que más bien lo que está dentro de esos surcos o de esas murallas que alguien ha establecido como lo que está dentro es correcto, es lo que está mal. Y que no se sientan mal, porque eso lo que hoy llaman bárbaros, no son bárbaros. Y que son muchos más de los que están dentro de esos muros. Lo que pasa es que los que están dentro de esos muros son los que tienen el poder político y el mediático, pero eso está cambiando. Por lo menos eso es lo que parece que traen los nuevos vientos políticos en nuestra región, por lo menos, y en el mundo. Con eso, amigos, los dejo y espero poder escucharnos el próximo miércoles, Dios mediante. Que tengan una bendecida semana.